viendo a través del canal 88, también los que nos ven a través de los canales de YouTube y en las redes sociales. Es un privilegio el poder estar ante ustedes y poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Saludos a todos los que nos ven en las diferentes partes del mundo. En esta noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y le animo a que usted no se nos separe ahí de la pantalla de su televisor, o si nos ve a través de internet, está viendo por el teléfono, por el celular o por una computadora, pues no se nos desconecte, porque vamos a estar tocando un punto muy interesante y muy importante. Usted ve ahí el tema: en Dios no hay coincidencias ni casualidades. Me han estado llamando personas a mi número de teléfono, personas que han estado pidiendo sus peticiones, oraciones. Lo interesante es gente de diferentes partes de Nicaragua, de Somoto, de Estelí, de Matagalpa, y nos han estado llamando. Y no solamente para conocer acerca de la Biblia o alguna petición, alguna oración, también nos han estado pidiendo consulta que tiene que ver con el derecho, con consulta jurídica. Y como les decía, estoy a la orden por cualquier asesoría que ustedes deseen, todo lo que tenga que ver con derecho de familia, derecho civil, derecho laboral, y lo que tenga que ver con rectificación de partidas de nacimiento, cualquier documento legal o inscripciones de propiedades, estamos a la orden. Como predicador que he sido por muchos años, como maestro de la escritura, de la palabra de Dios, como teólogo, también soy abogado y notario. Así que estamos a la orden por cualquier consulta. Está mi número de teléfono. Entonces, en esta noche quiero hablar sobre ese tema muy interesante, muy interesante, y es que nos vamos a sumergir en la palabra de Dios bajo el tema de esta noche, y si no lo terminamos hoy, pues continuamos la otra semana, o lo que falta, ¿verdad? Estamos iniciando prácticamente este mes de mayo. Alguien me decía, aparte de lo que vamos a enseñar hoy, que por qué no enseñaba un tema de familia, un tema de divorcio, todo lo que tenga que ver con familia y divorcio. Sí, vamos a preparar una serie de enseñanzas sobre familia y lo que es divorcio, que enseña la Biblia acerca del divorcio, y lo vamos a relacionar con las leyes jurídicas de acá de Nicaragua, que dicen las leyes jurídicas y que dice la Biblia. Entonces va a ser muy interesante para que usted esté atento, porque vamos a hablar de la familia, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar del divorcio, pero siempre bajo los principios bíblicos y tomando en cuenta también los fundamentos jurídicos. Entonces vamos a estar enseñando muy profundamente sobre eso, y interesante, porque ya lo había enseñado en sesiones pasadas en otros medios de comunicación sobre la familia, sobre el matrimonio, pero vamos a retomar esa enseñanza porque es muy interesante hablar sobre la familia y sobre el matrimonio. Así que en esta noche vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por la oportunidad de poder compartir tu palabra en esta noche. Señor, te pido que me uses como un instrumento, que tu Espíritu Santo use mis labios y pueda hablar a cada familia que en estos momentos están detrás de la pantalla del televisor. Están ahí detrás, Señor, están en las redes sociales, están viendo el programa. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que tú hables a través de tu palabra, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, para que tú hables y toques sus corazones, sus mentes. En el nombre de Jesús, en esta noche
a esta hora invitamos al Espíritu Santo para que ministre cada vida, cada persona que ve el programa a esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, estimado hermano, estamos hablando en esta noche, acerca del tema: en Dios no existen las coincidencias ni las casualidades. Sí, porque algo muy interesante es que Dios es un Dios que posee los atributos de sabiduría, o sea, Él es sabio y Él lo sabe todo, y cuando Dios actúa con todo el conocimiento y con toda la sabiduría que tiene, que no ningún ser de este mundo o ningún ser espiritual se puede igualar a Dios. Entonces Él es un Dios sabio, pero también tenemos que tomar en cuenta que Dios es un Dios omnisciente. ¿Y qué significa omnisciente? Significa un Dios de todo conocimiento, que tiene el pleno conocimiento de todas las cosas. Él lo sabe todo. Y cuando hablamos de que Dios es un Dios omnisciente, Él sabe desde cuando nosotros íbamos a venir a este mundo. Él ya lo sabía, y Él sabe también cuándo íbamos a nacer, porque Él lo decidió, lo definió, y también sabe el día en que vamos a partir de este mundo. Es decir, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Usted y yo no estamos por pura coincidencia, no estamos por pura casualidad, no es producto de la suerte ni del azar, nada que ver. Estamos aquí porque a Dios le plació que usted y yo viniéramos a este mundo, que usted y yo estuviéramos en esta tierra a cumplir un propósito, un plan muy específico, trazado por Dios, diseñado por Dios. Cada uno de nosotros estamos en esta tierra porque Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros, y Él sabe cómo cumplir ese plan, ese propósito con cada uno de nosotros. Entonces, en Dios no existen casualidades. Yo le digo ahorita en esta noche a las personas que me están viendo, si hay gente que se arrepienten, porque dice, no es que se arrepientan, sino que están prácticamente, como dicen, amargados, viven una vida que no tienen paz, no tienen tranquilidad, y dicen, mejor no hubiera nacido, ¿para qué vine a este mundo? Yo no sé por qué Dios permitió que viniera a este mundo. Algunos, en su manera de creer en Dios, ¿para qué vine a este mundo? Y yo le quiero decir en esta noche que usted no está aquí porque nació por pura casualidad, no, fue porque Dios le ha placido y Él te ha dado la vida, y tienes vida hasta ahora porque Él te ha guardado durante todo este tiempo, y Él va a cumplir su propósito contigo. Entonces, no hay casualidades, no hay coincidencias. Y cuando hablamos de una casualidad, estábamos hablando de que es un hecho imprevisto, algo que no lo esperábamos. Es un suceso que nadie espera que suceda. La causa es una causa desconocida. Quiere decir de que Dios no hace las cosas porque le salieron, como dicen, de pura casualidad, por decirlo así, redundando la palabra, o porque, como dicen algunos, le salió de pura chiripa. No, Dios no actúa porque las cosas le salgan como los que juegan billar, por pura carambola. No, algo no actúa por algo que salga imprevisto, algún evento que suceda y no se lo esperaba. No, Dios es un Dios muy ordenado y tiene un plan con usted y conmigo. Tiene un plan con tu familia, tiene un plan con tu matrimonio, tiene un plan con naciones, con pueblos, con países. Imagínense el pueblo de Israel.
cómo Dios lo ha guardado y lo ha preservado, y cómo muchas naciones lo han querido eliminar, y siempre Dios ha estado ahí. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel, siendo una nación pequeña, si no ha sido porque Dios lo protege, ya ni existiera a estos días? Pero es porque hay un plan, hay profecías en la Biblia que tienen que cumplirse al pie de la letra, literalmente, tácitamente, como está en la Biblia. Por eso Dios protege a Israel, guarda a Israel, porque es un pueblo, una nación profética que tiene que cumplirse todo lo que está escrito referente al pueblo de Israel. Entonces, si Dios hace eso con el pueblo de Israel, ¿cómo no lo hace o actúa de manera directa con tu vida y con la mía, de manera personal? Entonces, ¿qué es una casualidad? Una casualidad es algo que tiene un motivo o causa por lo cual sucedió, ¿verdad? Pero algo que se da de manera imprevista tiene un efecto, de hecho, tiene un efecto, ¿verdad? Pero en Dios, repetimos, no existen las casualidades ni las coincidencias. ¿Cómo define la palabra coincidencia la Real Academia? ¿Cómo lo define? Dicho de dos o más cosas. En otras palabras, ocurre algo, dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Pueden ser, dice, ocasiones u otras circunstancias. O sea, ocurrieron al mismo tiempo, se dio la coincidencia. Y a veces tenemos la expresión nosotros, qué suerte, dicen algunos, o qué coincidencia que nos encontramos en el mismo lugar, o las cosas sucedieron al mismo tiempo. Pero en el pensamiento de Dios, en los planes de Dios, las cosas no suceden ni por coincidencia ni por casualidades. No, suceden porque así tenía que pasar, porque Dios así lo tenía predestinado, así lo tenía establecido en la vida de cada uno de nosotros. Imagínense que aún usted y yo, que estamos, ya somos personas adultas mayores, y que por la gracia y la misericordia de Dios ha permitido que vivamos, lleguemos por lo menos a los 40 años, otros ya llegaron a los 50. Pero imagínense que para los que ya somos casados y tenemos familia, tenemos hijos, en todo el caminar de nuestra vida, y si hemos escuchado la voz de Dios, ¿ustedes creen que su esposa, la que hoy es su esposa, se conoció por pura casualidad, ya sea en determinado lugar o la circunstancia que Dios permitió que se diera? No fue ni casualidad ni coincidencia. Algunos Dios permitió que se conocieran en el trabajo, otros quizás en un colegio, en una universidad, en la iglesia. Pero Dios permitió que se dieran esos eventos, que se dieran esas circunstancias, para unir a una pareja, ¿verdad?, en matrimonio. Y no fue pura casualidad ni coincidencia. Cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, obedecemos a Dios, entendemos qué es lo mejor para nosotros, entonces nosotros vamos a hacer las cosas a como Dios le place. Pero siempre Dios, hermano, va a estar ahí en cada situación, en cada circunstancia de nuestra vida, guiándonos, dirigiéndonos para que se cumplan sus planes y sus propósitos. Entonces, lo que es coincidencia, que son circunstancias o cosas que se pueden dar al mismo tiempo, o que se puede dar en un mismo lugar, eso no va con Dios. Ni las casualidades, ni las consecuencias, ni las coincidencias, ni la suerte, ni el azar del destino. Dios no actúa de manera aleatoria, Dios no actúa de manera al azar con tu vida ni con la mía. Imagínense qué terrible sería que Dios actuara al azar con usted y conmigo, con mi vida, o con su vida de forma aleatoria. Qué terrible sería.
¿Cómo sería nuestra vida? Y Dios no actúa así, hermano. Dios nos va guiando. Él ya tiene trazado un plan especial y Él va permitiendo que las circunstancias, las situaciones se vayan dando en el camino que nosotros llevamos, en nuestro trayecto, en nuestro caminar. El Señor va permitiendo, Él va poniendo las personas, va poniendo nuestros líderes, nuestros maestros, las personas que van a ser de guía y de formación para nosotros en cualquier índole, hasta que se cumpla el plan de Él para nuestras vidas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos donde Dios no actúa por pura casualidad ni por coincidencia, no. Me estaba acordando yo anoche que fui a orar por un hermano, estuvo hospitalizado y prácticamente los médicos lo desahuciaron porque él tiene insuficiencia renal y es triste lo que está pasando a él. Ya él está inflamado. Ustedes saben que cuando hay insuficiencia renal las personas se llenan de agua y se comienzan a inflamar. Yo estuve orando por él y vea, las cosas en nuestra vida, lo que pasamos, las tribulaciones, las enfermedades, la escasez, todas esas cosas que nosotros atravesamos, Dios tiene el control de todo. Dios es un Dios soberano. Por eso le decía, ¿por qué Dios no actúa de manera casual o a través de la casualidad o de las coincidencias? Porque Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas, es un Dios soberano. Y todo lo que nos pasa a nosotros, a usted y a mí, lo que nos pasa, enfermedades, escasez, problemas de cualquier índole, Dios está ahí. Y muchas de ellas, hermanos, Dios las está permitiendo porque Él nos quiere enseñar algo. Él nos quiere enseñar algo. Todo lo que Dios permite que suceda es por algo en nuestra vida. Y yo oraba por este varón. Oraba. Y le pedí al Señor que Dios le ayudara, que trajera paz en su corazón, que trajera, que le hablara a su vida, que le hablara de la manera en que Dios es experto para hablarle a sus hijos, en la manera que Él lo determina, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Él sabe cómo referirse a nosotros. Cuando somos sus hijos y le buscamos oración, le buscamos, hermanos, Él se va a manifestar a nuestra vida. Y yo oré por él y le pedí al Señor, si es tu voluntad, sana, dale riñones nuevos, limpia su sistema, todo lo que es el sistema de la circulación de la sangre, el sistema urinario, es todo. Entonces, ¿por qué Dios no pone riñones nuevos? Para Él no hay nada imposible. Entonces solo Él lo sabe, solo Él conoce nuestro futuro. Y quiero entrar en la palabra de Dios y irme al Evangelio de Juan. Quiero tocar este pasaje bíblico porque siempre me llama mucho la atención. Y quiero irme al Evangelio de Juan. Recuerde que Jesús pasaba por cierto lugar y se encontraron a un hombre que era ciego de nacimiento. Y qué triste, hermano. Ustedes saben lo que es ver a una persona con esta discapacidad, ser ciego de nacimiento. Nunca han tenido esa experiencia de ver la luz, de ver la naturaleza, de ver todas las cosas bellas que Dios ha hecho. Y a veces muchos, me imagino que ellos se preguntan, porque mucha gente han nacido ciegos de nacimiento y se pregunta, Señor, ¿y por qué permitiste que yo viniera a este mundo así? Muchos desean hacer estas preguntas. Y otros ya perdieron la vista por algún accidente, algún problema que tuvieron
un problema cerebral y perdieron la vista, y se hacen esas preguntas y son hijos de Dios y le sirven a Dios. Entonces dice que en el Evangelio de Juan, dice que al pasar Jesús, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. No dice aquí cuánto tiempo tenía de estar ciego. Él nació bajo esa condición, pero no sabemos, la Biblia no lo dice literalmente cuántos años tenía esta persona, pero dice que él había nacido así de ciego. Me imagino, ya era una persona adulta, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere ser maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y así, hermano, nosotros nos apuramos a emitir juicio con muchas personas, y a veces miramos a alguien que tiene cierta discapacidad o nació con ciertos problemas, y a veces decimos: fue producto del pecado de los padres, a ver qué maldición viene arrastrando esta persona. O dice, o pecó realmente la persona, o fue producto del pecado de los padres, como consecuencia nació bajo esa condición. Y entonces lo mismo le preguntaron los discípulos a Jesús: esta persona quizás pecó y nació y perdió la vista, o sus padres pecaron en el pasado y producto de ese pecado, de esa desobediencia, como consecuencia tuvieron un hijo ciego. Y en la familia o en la vida actual, ¿cuántas familias tienen hijos con determinada condición o discapacidad? Conocemos a muchos. Y cuidado, nosotros nos adelantamos a emitir juicio y decir, saber qué falla el padre cometió, la madre en el pasado, que Dios la castigó. Y a veces no comprendemos, hay un plan, un propósito en la vida de esa persona. Cuando yo estaba hoy en la oficina en la tarde, llegó una persona a hacer un documento legal y dice que él cuenta de que la mamá quedó embarazada de una de sus hermanas menores, y los médicos le sugirieron que abortara ese bebé, porque ese bebé venía con discapacidad. Y entonces esta persona es una persona muy creyente a Dios, la mamá que estaba embarazada, y ella dijo: no, yo voy a tener este bebé, venga como venga. Si así viene, es porque Dios lo ha permitido, y Él tiene un plan con la vida de este ser. Y estaba contando el hermano que estaba ahí en la oficina, y dice que Dios, hasta la fecha de hoy, esa niña tiene como 40 años, y es una niña con cierta discapacidad, pero Dios le ha dado inteligencia, capacidades, y ha sido de bendición en la familia. Imagínense que si esta señora le hubiera hecho caso a los médicos que abortara este bebé, ¿qué hubiera sucedido? Entonces lo que quiero decirle es que por alguna razón suceden las cosas. Dios sabe por qué suceden las cosas, porque aunque nosotros es difícil a veces, no le vamos a entender al 100%. Quizás en este momento no le entiendas, no la vas a comprender, porque en lo que está pasando ahora no lo vas a entender, porque es parte del proceso de la formación de Dios que está haciendo en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro ser. Pero quizás lo vas a entender de aquí a 10, 20 años, y vas a decir de aquí cuando pasaste todo lo que atravesaste: sinceramente que ahora entiendo por qué Dios me pasó por todo aquello.
por aquellas tribulaciones. Si no hubiera pasado por esas tribulaciones, a lo mejor ya no estuviera ni vivo y ni estuviera aquí, o a lo mejor mi vida fuese un desastre, mi familia no tuviera la familia que tengo hoy, los hijos que tengo hoy. Todas esas cosas, hermano, a veces Dios nos guarda y nos protege de muchas cosas. Y para eso tiene que pasarnos por momentos terribles, porque a veces no vamos a entender, a veces ni con consejo ni con la palabra de Dios. Entonces el Señor tiene que llevarnos al desierto para que podamos comprender. Entonces Jesús le dijo: no es que pecó este hombre, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, muchas de las cosas que atravesamos es porque Dios quiere mostrar su gloria y su poder en la vida de nosotros. ¿A dónde cree usted que ha visto la gloria de Dios? ¿Dónde se ha manifestado Dios en tu vida? Dios se ha manifestado en los momentos más duros y difíciles que nosotros pasamos. Ahí hemos visto la gloria de Dios. Cuando ya los médicos nos han dicho ya no hay nada que hacer, está desahuciado. Cuando ya cree que no hay solución, para los que están buscando un trabajo y le están pidiendo a Dios que le dé un empleo y ya han hecho varias solicitudes, han llevado su currículum y no encuentran trabajo. Pero a veces, quiero decirte que a veces Dios te cierra las puertas. Puede ser la persona muy preparada académicamente, con muchos títulos, y a lo mejor puedes hasta tener influencia, puedes tener mucha gente conocida que está en lugares de eminencia, en otros niveles, y ni aún así puedes encontrar trabajo, porque cuando Dios te cierra las puertas, te las cierra. Cuando Dios te cierra las puertas, te las cierra, porque la bendición viene de Dios. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Y cuando Dios quiere tratar con tu vida, hermano, Él se va a valer de cualquier cosa para enseñarte. Y te vas a dar cuenta que no es porque sea una persona ilustrada, inteligente, académicamente, que obtiene las cosas, o que sea alguien bueno en los negocios. No, Dios te quiere enseñar que de Él es que viene todo. Él es la fuente de la bendición, Él es la fuente de la vida. Nosotros podemos tener dinero, podemos tener educación, podemos tener influencia, poder, pero cuando Dios se entromete en nuestra vida y te quiere enseñar algo, eso no vale de nada. Yo he visto gente cómo se enfocan en tanto en lo material, en hacer dinero y dinero y dinero, ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, y hacer dinero y dinero entre más dinero. Y se olvidan de Dios. Y se olvidan que Dios es el que le da la salud y le da la fuerza para trabajar y hacer dinero. Porque el día que Dios te quite la salud, se acaba la fuerza, se acaba el trabajo y se acaba el dinero. Porque cuando puedes tener todo el dinero en el banco y con una enfermedad crónica, se te va todo el dinero y te quedas sin nada. Y ahí sí verdaderamente te vas a acordar de Dios y vas a buscar de Dios, vas a decir: Señor, te vas a dar cuenta, hasta ahí te vas a acordar que existe un Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que reflexiones y que te des cuenta que usted está donde está, eres quien eres por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros miramos esas personas que están pasando momentos difíciles,
momentos de salud, de enfermedades crónicas, que ya no hay nada que hacer, solo están esperando o que Dios lo sane o que Dios se lo lleve. Nos damos cuenta, hermano, de que nuestras vidas dependen solamente de Dios, y que cuando tenemos salud, prácticamente somos millonarios. Tenemos a Dios, tenemos salud, somos gente millonaria, porque Él es el que nos da la salud. Imagínense qué triste cuando estábamos en el mero COVID, en la mera pandemia, la gente que no podía ni respirar. ¿Cuánto no pagaban por un oxígeno, por poner un equipo de oxígeno e ir a estar comprando eso? No crean, no todas las personas tenían esa capacidad para poder comprar esos equipos, y muchos se murieron porque no pudieron comprar esos equipos. En cambio, nosotros, imagínense cómo Dios nos da el oxígeno gratuitamente, pero si nos llegara a faltar el oxígeno y ya lo comenzamos a buscar de manera artificial, son buenos billetes lo que usted va a gastar. Entonces, ¿sabe? Jesús le dijo, este hombre al ciego de nacimiento no ha pecado, ni tampoco sus padres pecaron, sino ha sido un plan y un propósito que Dios ha permitido para que su gloria, su poder se manifieste. Entonces a veces pasa lo mismo con nosotros. Cuando ya miramos que ya no hay salida, cuando ya nos encontramos enfrente del Mar Rojo y no sabemos por dónde coger. Así le pasó al pueblo de Israel. No hallaban ni para dónde ir porque estaban acorralados. Hasta ahí el Señor nos lleva para mostrar su gloria, su poder, lo sobrenatural de Dios. ¿Qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo y lo hizo un camino en medio del mar y hizo pasar al pueblo de Israel en seco. Esas son las maravillas, las cosas extraordinarias que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Ahora no te quiero decir, no te quiero decir que la vida del cristiano es color de rosa. No, tampoco te quiero engañar de que todo en la vida como cristiano le va a ir bien. Hay momentos, hermanos, que vamos a ver cosas terribles en nuestra vida. Hay momentos que vamos a ver partir a nuestros familiares, a ver nuestros hermanos, a nuestros padres, irse de este mundo, a nuestros hijos. Es terrible. Pero si Dios está en medio de todo eso, Dios te va a dar el poder, te va a dar la fuerza, la fortaleza y la paz para poder soportar cada una de estas pruebas, porque humanamente es difícil soportar y aguantar todo eso. Como humano es difícil, hermano, es difícil. Solamente Dios puede ayudarnos, solamente Dios puede hacer que todas estas cosas sucedan, pero Él está con nosotros. Él está con nosotros. Entonces, no hay coincidencia ni nada que sucedan las cosas si no es porque Dios está actuando directa o indirectamente en la vida de cada uno de nosotros. Voy a leer en Filipenses, voy a irme a uno de los pasajes bíblicos. En Filipenses 1:12, miren lo que pasa. Pablo dice, miren lo que escribe Pablo. Pablo estaba en la cárcel. Para aquellos que ya han experimentado estar en la cárcel, por la gracia de Dios, pues yo nunca he estado preso. Sí he visitado gente en la cárcel y lo que ellos cuentan no es bonito, no es agradable lo que cuentan, las experiencias que han vivido ahí. Conocí a alguien que tuvo 19, 20 años en la cárcel. Por momentos de locura encontró a su esposa con otro y él quiso resolver las cosas a su manera y asesinó a la esposa. Yo creo que también hasta se fue, asesinó al hombre también que estaba con ella. Y pasó 19, 20 años en la cárcel. Yo me acuerdo que yo le ayudé a editar un libro donde él contaba toda su experiencia, su testimonio, porque él ahora es cristiano y predica la palabra de Dios.
Y él cuenta todo lo que él vivió en ese lugar y es terrible. Pero sabe, muchos están en la cárcel porque han cometido ciertos delitos, han quebrantado la ley jurídica de la tierra, de un estado, de un país. Pero el apóstol Pablo había caído preso no porque él había cometido un delito, sino porque Dios lo había permitido, y Dios lo llevó ahí, a la cárcel. El Señor lo llevó a la cárcel para que sirviera de luz para muchos, y aún para las autoridades, para los superiores, escucharan el evangelio. Con ese propósito Dios llevó a Pablo. Y mire lo que dice Pablo en la carta, en la epístola a los filipenses. Dice: quiero que sepáis, hermanos, miren lo que dice Pablo, escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del evangelio. O sea que todo lo que nos ha sucedido a nosotros, lo que nos pasa, o sea, como decimos, estamos hablando en esta noche, no es pura casualidad, no hay coincidencia. Pablo dice: lo que me ha sucedido a mí aquí donde estoy preso, dice que más bien ha servido para el progreso del evangelio, para que la palabra de Cristo, para que la palabra de Dios sea predicada, para que el evangelio sea predicado. Eso es lo que dijo Pablo. No estaba quejando: Señor, ¿por qué me trajiste de aquí? Estoy preso. No. Y le dice a los filipenses: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones, dice, o sea, he estado en la cárcel, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, estando preso Pablo, el evangelio dice que se fue testigo, se hizo visible, predicó en la palabra de Dios a todos los carceleros que estaban ahí, a los soldados, a todos los que estaban, y hasta a la gente, a los superiores, a las autoridades. Y dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, algo muy importante que vemos aquí, que cuando nos sucede algo, un accidente, un problema, algo que nos duele, hermano, y que nos quebranta, es porque Dios está haciendo algo. Y yo les decía, cuando Dios nos lleva a las pruebas, al desierto, una de las cosas que Dios hace es que nosotros podamos crecer en fe. Y usted y yo no vamos a crecer en fe si Dios no nos prueba como el oro. Nuestra fe tiene que ser probada. Entonces es necesario. Entonces cuando el Señor nos lleva a determinadas circunstancias, es para que crezcamos en fe, para nuestro crecimiento. Y otra de las causas que hablábamos anteriormente es para que nosotros nos parezcamos, cada día nos vayamos pareciendo más a la imagen de Cristo, nuestro carácter sea formado y se vaya pareciendo más a Cristo. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo contaminado, de tal manera que usted y yo por eso a veces nos enfermamos y otros nos morimos. En este mundo de tanta maldad, un mundo caído, de una u otra forma somos afectados en nuestra salud, adquirimos enfermedades terribles,
por eso mismo. Recuerden que la palabra dice que por la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y aún por medio imagínense, en este mundo caído de tanta maldad, muchos se van antes, otros van poco a poco ya acercándose a la meta, y otros duramos más tiempo. Pero que un día nos vamos a partir de este mundo, a como Dios ya lo tiene planeado. Entonces, en la Biblia, imagínense cuántos ejemplos tenemos en la Biblia. Ejemplo de la vida de este joven José, que sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo querían matar, lo maltrataron, le tenían envidia, y se lo vendieron a unos extranjeros como esclavo. Pero aún en medio de estas cosas, estas circunstancias terribles que le estaban pasando a José, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí y Dios lo guardó para que se cumplieran los propósitos de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel estaba pasando una gran hambruna. Estaban pasando una gran hambruna, una gran escasez. Podían tener dinero, pero no tenían alimento. ¿De qué les servía tener dinero si no podían comprar nada? Entonces se fueron a Egipto a buscar alimento y se encontraron con el hombre que habían maltratado, con el hombre que intentaron matarlo, y con el hombre que lo vendieron a los madianitas, a los extranjeros. Pero aún imagínense, en medio de todas esas cosas feas, negativas que le pasaron a José, Dios la convirtió en bendición. Por eso quiere decirte que cuando Dios va a cumplir su plan, su propósito en la vida suya y en la mía, no importa las cosas negativas que nos hayan pasado en el pasado, eso Dios la va a convertir para bien, para cumplir su plan y su propósito. José, por todo lo que le pasó, y su hermano lo intentaron matar, lo llevó a tal nivel que lo puso como el segundo del faraón de Egipto. Imagínense, hermano, qué bendición. Es cierto que José fue un hombre forzado, pero los planes y los propósitos de Dios se deben de cumplir y se van a cumplir, no importa las circunstancias que atravesemos nosotros, que vayamos a atravesar. No importa, pero se tenían que cumplir. ¿Y saben qué le digo? Lo importante es que José conocía a Dios. En Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, y lo quisieron matar, lo vendieron a los extranjeros, mas Dios, le dice José a su hermano, lo encaminó a bien. Y José se le reveló a sus hermanos y le dijo quién era, y luego le comienza a decir: todo lo que ustedes planearon, lo que ustedes pensaron contra mí, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Por qué creen que Dios mantuvo al pueblo de Israel? Lo protegió y lo mantuvo vivo. Llevó a José a Egipto y también lo guardó y lo protegió. Hermano, porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. Dios tenía que guardar al pueblo de Israel, porque a través de él venía el Mesías, el Salvador, el Redentor de este mundo, el Salvador de todos los pecadores. Y José tenía dos hijos, uno de ellos era Judá, de donde desciende el Mesías, el Hijo de Dios de la tribu de Judá, y el Señor tenía que preservar ese pueblo. Miren, no era pura casualidad de que Dios hacía las cosas. No era casualidad, amigo y hermano. José tenía un hijo llamado Judá, y también estaba dentro de los hermanos de ellos, ahí de Jacob y todos ellos. Y de ahí venía el Mesías.
el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Por eso Dios no obra a la suerte o por cosas del destino. Dios no obra en base a las casualidades ni en las coincidencias. Cuando las cosas suceden es porque Dios ya lo sabía y ya Dios lo tenía planeado, lo tenía bien trazado, hermano y amigo. Qué interesante cómo Dios actúa en nuestra vida. Recuerden que cuando Dios le dijo, cuando Jesús le lavó los discípulos, le lavó los pies a sus discípulos, uno de ellos, el apóstol Pedro, no quería que le lavara los pies. Pedro no quería. Y entonces Jesús lo reprendió y le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Lo que estoy haciendo ahora, Jesús le dijo, no lo entiendes, pero lo entenderás después. Eso pasa con lo mismo con nosotros, amigos. Hermanos, lo que a veces nos pasan estas cosas, decimos: Señor, ¿por qué me pasó esto, Señor? Mira, las demás personas andan tranquilas, todo le va bien, tienen negocio, van creciendo como la espuma, no les pasa nada. Y yo, que soy tu hijo, mira cómo estoy viviendo, mira lo que estoy atravesando, mira lo que estoy pasando. Claro, no quiero decirle de que muchas de nuestras situaciones han sido por nuestras malas acciones. Nuestras malas acciones hay consecuencias. Cuando pecamos deliberadamente tenemos consecuencias, y muchas de ellas por eso las estamos, como dicen, estamos afrontando, estamos atravesando las consecuencias que nosotros en el pasado tomamos malas decisiones. Tomamos malas decisiones. Entonces le voy a leer el pasaje ya para ir terminando. En Juan 13:7 dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Recuerden que Pedro no quería dejarse lavar los pies por el maestro. Y lo importante que vemos aquí es que Jesús le quería enseñar un acto de humildad a los discípulos. Un acto de humildad, porque Jesús vino, dice Jesús: yo he venido a servir. Él no se creía el espectacular, el líder, el super líder. No. Jesús se puso al nivel de los discípulos y él dice que comenzó a lavar los pies a ellos. Le estaba enseñando que nadie era más que nadie, que todos debíamos de ser humildes. O sea, le estaba enseñando un acto de humildad. Mire qué interesante, Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro, lavándole los pies a los discípulos. Entonces, por eso a veces el Señor tiene que pasarnos por tantas cosas para humillarnos, para quebrantarnos y podamos ser más sensibles, más humildes, más empáticos a las demás personas. Porque a veces solo nos interesamos por nuestros propios intereses, solo estamos interesados en nosotros, y a veces no nos importan las demás personas. ¿Qué están pasando? ¿Qué están viviendo? ¿Cómo viven? Si tienen algo que comer o no comer. Solo estamos interesados en lo nuestro. O sea, a veces el Señor tiene que enseñarnos muchas cosas. Así que en esta noche le damos gracias a Dios por haber compartido su palabra. Y vamos a estar orando en esta noche por el tiempo que Dios nos permitió. Dios bendiga a todas las personas que hoy estuvieron con nosotros en el programa, estuvieron pendientes. Cualquier inquietud, cualquier necesidad que ustedes tengan,
quieran hablar o algún consejo de la palabra de Dios, también alguna asesoría jurídica, estamos a la orden. Ahí está mi número de teléfono. Cualquier inscripción de cualquier tipo de propiedad, inmueble o mueble, rectificación de partida de nacimiento, asesoría en derecho de familia y en derecho civil, derecho laboral, estamos a la orden. Cualquier cosa estamos a la orden, usted nos puede llamar a ese teléfono. Vamos a orar para que sea Dios ayudándonos y dándole gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Padre, gracias te doy por este momento, por este tiempo que me permitiste, Señor, haber compartido tu palabra con todas las personas que están viendo el programa ahora mismo. Yo te digo que los bendiga, Señor, y que tú le hables a cada vida, a cada corazón, ahí donde están ellos, los que están en un lecho, en una cama, enfermo. Oro por ellos para que tú le lleves paz, tranquilidad, Señor, y si es tu voluntad, Padre, oro para que tú lo levantes de esa cama, Señor. Y si es un plan que tú tienes, lo estás atravesando, lo estás llevando por esa prueba, Señor, yo te pido que tú le des la fuerza para que ellos puedan soportar esa lucha, esa prueba, y puedan, Señor, salir victoriosos. Bendice a cada amigo, a cada televidente en esta noche, todos los que estuvieron con nosotros a través de la televisión y a través de las redes sociales, a través del internet. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga y estaremos nuevamente con ustedes el mismo jueves a la misma hora. Bendiciones.